organizada por el Ateneo, pues una charla de muchas de las que estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Hemos querido contar ahora con Armando Fernández Steinko, aquí a mi lado, que voy a presentar la charla, pues una vez leído un poquito cuál era lo que, el título: un proyecto federal para inventar un nuevo país de países. Bueno. Vale, sin más, bueno. Os presento ya. Muchas gracias, vuestra amabilidad. Yo soy un modesto currante de la Complutense. Las mesas fueron muy importantes porque, digamos que en el 2010, cuando Zapatero viajó a Londres, era evidente que iba a cambiar el ciclo político en todo el país. Y digamos que hicimos un llamamiento, como muchos de esos llamamientos que se hacen, ¿no?, a lo largo del tiempo, y ese llamamiento fue espectacular, vino muchísima gente. Lo que pasa es que después, bueno, muchas de esas personas que acudieron al llamamiento luego se implicaron de forma muy activa en el 15M, ¿no? De hecho, lo que nosotros hicimos fue a toda esa gente mandarla a la Puerta del Sol, y a partir de ahí, pues muchos de los que estuvimos ahí intentamos que esa especie de revolución ciudadana no se convirtiera en una revolución naranja. Las revoluciones naranjas son aquellas cooptadas por el poder financiero y el poder empresarial, y hubo un momento en el que realmente hubo peligro, ¿no?, porque había una animadversión muy grande contra la clase política, no sé si os acordáis, ¿no?, y eso había gente que lo quería interpretar en un sentido de dejar a los grandes empresarios que gestionen el país porque los políticos han fracasado, ¿no?, como pasó en otros sitios, ¿no?, como pasó por ejemplo en Ucrania y en otros sitios así, en algunas llamadas revoluciones árabes. Entonces fue muy importante esa gente, porque era gente que ya tenía un bagaje político, que venían muchos de ATAC, que tenían un rodamiento político, de participación ciudadana sobre todo, y yo creo que esa historia no se conoce mucho, pero en algún momento se escribirá, porque ese movimiento pudo haber descarrilado, ¿no?, y no llevar a donde ha llevado, y ha sido una dinámica política nueva que todos conocemos, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la presentación, enhorabuena por vuestra iniciativa republicana, por este club. Yo creo que si en todas las localidades hubiera un sitio así, es decir, espacios horizontales en los que se sientan los vecinos de diferentes procedencias para discutir los temas que les afectan y crear un tejido asociativo fuerte, creo que habríamos mejorado un poco la situación en el país. Es importante que los cambios no vengan de forma espontánea, sino que estén organizados mínimamente a nivel de ciudadanía, y ese era un poco el llamamiento nuestro, que aquí habéis seguido y en otros sitios también. Vamos, no porque nosotros hiciéramos el llamamiento, sino porque obviamente era evidente, ¿no?, que la ciudadanía tenía que organizarse, y bueno, de ahí surgió pues un cambio político con un determinado recorrido, pero yo creo que sigue vigente, ¿no? No podemos pensar que se va a producir una regeneración del país y un cambio del país o del país de países si los vecinos y los ciudadanos no se organizan al margen de su participación en partidos políticos y sindicatos. No es excluyente, pero esos espacios horizontales creo que siguen siendo muy, muy importantes para estructurar un tejido asociativo en el que la ciudadanía no reciba solamente instrucciones de arriba, y no digo lo de arriba como si fuera siempre malo, a veces hay que idear de forma centralizada algunas cosas, pero eso no puede ser la única alternativa. La única alternativa en las sociedades contemporáneas hay un potencial de inventiva política, de transformación política a través de las ideas y de las iniciativas. De abajo arriba la sociedad está muy informada, ya no somos los 80% de analfabetos de los años de la República, no necesitamos que todo venga de arriba, de abajo no solamente pueden venir apoyos pasivos, sino soluciones, ¿no?, y propuestas de soluciones. Entonces, organizar esos espacios de forma estable a nosotros nos parece pues muy, muy importante para recoger la savia también política del país, ¿no?, del país real, ¿no?, del país real. Bien, pero hoy vengo a hablaros sobre la invención o reinvención de un país.
Queridos ateneístas, ¿no? Hoy quiero hablaros sobre la invención raya reinvención de un país. Esto suena muy pretencioso, pero realmente los países se inventan. Los países no son realidades heredadas del pasado, sino que son construcciones culturales, políticas y institucionales que tienen una dimensión ideológica, tienen una dimensión cultural, pero también tienen una dimensión institucional, obviamente. Los países no se decretan, aunque a veces lo parezca, sino que para que un país funcione tiene que, digamos, ser el resultado de una iniciativa colectiva que afecte a muchas personas, a pocas personas, pero desde luego no solamente a una élite, ¿no? Inventar un país es básicamente, primero, mirarlo de otra forma, encontrar un nuevo ángulo, una nueva perspectiva desde el presente, desde los problemas del presente y desde los retos del presente, definir a partir de esos retos y esas prioridades una serie de criterios, decirnos cómo es ese país que queremos reinventar de forma general, y extraer en función de ese proyecto que nace del presente y del futuro aquellos aspectos de su historia para convertir esos aspectos en un relato, al servicio del proyecto de invención y fundación, refundación de un país. Es decir, la historia es una especie de baúl de cosas que han pasado, del cual se pueden extraer muchísimas piezas. Hay gente que extrae piezas inventadas, pero lo normal es que sean piezas que tengan siempre un algo de realidad, pero esas piezas hay que insertarlas en un relato, que es el relato marcado por lo que queremos hacer en el presente, ¿no? Eso ha sido siempre así y va a ser siempre así. Pensar los países como una cosa que existe desde siempre, por ejemplo, desde la Edad Media o desde el siglo XIX o desde no sé qué siglo que se remonta a las cavernas, es una idea equivocada de lo que es la historia, ¿no? De lo que es la realidad política de los países. Los países se construyen, se inventan, se reinventan, se modifican constantemente. Es un proceso cerrado, es un proceso histórico evolutivo que no es un proceso cerrado, es un proceso en constante construcción. Bien, estamos entonces en un momento en el que toca, por razones que no necesito, creo que subrayar, reinventarse un país, es decir, confeccionar un nuevo puzzle con una serie de piezas que incluyen piezas culturales, piezas lingüísticas, piezas identitarias y piezas también fiscales, territoriales y todo lo que significa, digamos, configurar ese nuevo país o país de países, ¿no? Institucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y también incluye, desde mi punto de vista, la reinvención y la construcción de una nueva identidad, porque ese es el fallo, la gran omisión que dentro de la discusión en torno al tema nacional, por uno y por otro lado, que va desde la izquierda a la derecha, creo, se está produciendo. No se habla de la historización y el carácter construible de la identidad. Después voy a hablar un poco del tema de la identidad. En el siglo XIX los países se creaban, porque sabéis que el siglo XIX es la época en la que se crearon los países, los estados modernos y las entidades políticas modernas, ¿no? Estas creaciones eran el producto de los intelectuales, de los periodistas, de algunos artistas, de los políticos. Era un proceso que iba de arriba a abajo, que se nutría obviamente de una identidad cultural que existía y que había venido siendo legada de unas generaciones a otras a través de la familia y a través de la comunidad, pero hoy, en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, las identidades se construyen no de forma, digamos, a través solamente de los intelectuales y de los periodistas, sino también tiene que ser la propia ciudadanía la que participe en la creación, en la conformación de esas identidades, ¿no? De hecho, es lo que pasa en la realidad, lo que pasa es que no somos conscientes de que día a día estamos, digamos, construyendo esa identidad.
No os preocupéis, no vengo a hablar aquí solo de la identidad, pero creo que la identidad es una pieza que no se tiene en cuenta y que para mí es fundamental para salir del marasmo político en el que nos encontramos. Hay dos aspectos que tienen que ver con la invención, refundación, reinvención de este país de países por la que yo creo que tenemos que apostar, que está en el orden del día, que está encima de la mesa. Y que, por supuesto, se puede solucionar de muchas formas. Es un proceso abierto que, dependiendo de los actores que se impliquen en ese proceso, puede salir una cosa o puede salir otra. Yo creo que de una u otra cosa tiene que suceder, ¿no? Hay dos aspectos que tienen que ver con la reinvención de este país de países. El primero es que inventar un país implica un consenso ideológico o cultural muy amplio que tiene que ir desde las fuerzas conservadoras a las fuerzas progresistas, ¿no? Eso es un país. El país incluye muchas orientaciones ideológicas, dentro, obviamente, de unos consensos mínimos, que pueden ser consensos de tipo democrático, etcétera, sobre los que luego hablaremos. En segundo lugar, sin embargo, las fuerzas progresistas también tienen su propia propuesta de invención para la reinvención de ese país. Son dos planos distintos, pero están relacionados. Mi hipótesis es la siguiente. Creo que hoy en día, que no es el periodo de entreguerras, ni es tampoco el siglo XIX, el ideario propio de las fuerzas progresistas, el ideario antineoliberal, por llamarlo de alguna forma, es el único con capacidad de tomar esa iniciativa, de dar ese paso. Es decir, con las premisas políticas neoliberales es muy difícil, es imposible reinventar un país y reinventar, por cierto, una Europa, puesto que lo que estamos diciendo ahora creo que tiene una dimensión también europea. Estamos hablando de reinventar este país, pero también estamos hablando al mismo tiempo, aunque obviamente hay diferencias, de reinventar eso que llamamos Europa. Por tanto, creo que el neoliberalismo y los que reclaman con buena voluntad, seguramente se reclaman del neoliberalismo, de lo que consideran son los avances civilizatorios de la modernización capitalista desde los años 80, que llamamos neoliberalismo, creo que se equivocan con toda la modestia y siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrir el espectro ideológico en estas cuestiones. Creo que se equivocan cuando pretenden, cuando creen que se puede reinventar un país a partir de las premisas neoliberales. ¿Por qué? Porque creo que solamente se puede reinventar, desde luego, este país y este continente europeo a partir del principio de solidaridad. Y el principio de solidaridad es un principio que se puede interpretar de muchas formas y no solamente de forma progresista, pero sobre todo de forma progresista, es, creo, incompatible con el núcleo de la ideología neoliberal basada en, digamos, en criterios de competencia y de competitividad, ¿no? La solidaridad hacia dentro de los países, solidaridad entre territorios, solidaridad entre clases sociales, entre individuos necesitados, individuos no tan necesitados, y también solidaridad hacia afuera, entre países y entre continentes. Es la gran agenda civilizatoria no para este país de países, sino también para Europa y también para el mundo. Y me temo que si no conseguimos mayorías suficientes a nivel no ya europeo, sino mundial, para ir a una sociedad mundial de tipo, no diría solidario, pero cooperativo, creo que podemos estar al borde de una especie de abismo civilizatorio del cual hay síntomas claros encima de la mesa en este momento. Por tanto, desde posiciones progresistas creo que podemos hacer una aportación. Aquí seguramente hay gente de todas las orientaciones ideológicas, o probablemente, ¿no? Pero creo que desde posiciones progresistas y sin caer en el sectarismo, basándonos en la idea de la solidaridad, podemos hacer una aportación decisiva a esta refundación, reinvención de este país de países. Bien, creo que eso es un acto de realismo, porque lo otro, inventar ese país desde posiciones liberales, neoliberales, como digo, creo que no es posible. Bien, para ser realistas y no perder el tiempo, porque esto no hay mucho tiempo, ¿no? Creo que voy a hacer algunos
matizaciones, ¿no? Creo que tiene que ser un proyecto amplio, obviamente tiene que generar grandes mayorías sociales, no solamente las personas progresistas, sino las personas digamos que podemos llamar de sentido común, que aceptan el reto de participar en esta refundación, que pueden llegar a ser muchas, porque hay una sensación generalizada de que estamos en un punto y aparte, pero creo que hay, digamos, formas de pensar que van a quedar fuera de esta refundación y que tienen que estar fuera por razones de honestidad política nuestra hacia adentro y hacia afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque si estos grupos, iniciativas, proyectos políticos los metemos dentro de este proyecto de refundación, el proyecto de refundación nunca jamás se va a producir, ¿no? Sería una especie de simulación de unas mayorías absolutas de 90% que no existen, ¿no? Las mayorías pueden ser del 70%, que son mayorías muy importantes, pero del 100% desgraciadamente pues es poco realista pensar que se produzcan, me parece más bien infantil pensar que se puede producir una mayoría del 100% de la población. Hay, por tanto, un porcentaje que no sabría en este momento definir, que puede estar entre el 30 y el 35%, o el 30 y el 20%, no sé, que seguramente pues, no va a participar por razones más que justificadas de este proyecto, ¿no? En primer lugar están todos aquellos que consideran que la nación española está ya reinventada para todos los tiempos. No tengo que hacer muchas precisiones, son muchas ramas ideológicas dentro de una gran familia en la que se piensa que las cosas pues, están bien como están, tenemos una situación satisfactoria, lo que pasa es que se han producido incidentes que hay que corregir y esto no afecta a la sustancia de nuestra convivencia. Estos, yo creo, los que piensan así, creo que están equivocados. Yo creo que ellos no van a participar en un proceso así porque, a no ser que les convenzamos de lo contrario, ellos piensan que no hay nada que reinventar, que está todo ya reinventado y no hay más que volver a lo que ya teníamos antes o ya tenemos ahora. En segundo lugar, me parece importante sostener que hay también otras personas que apuestan por otro proyecto, por crear otro Estado, ¿no? Es decir, son orientaciones políticas muy legítimas que están haciendo state building, formación de Estados, que pasa en el caso de España por romper el Estado que existe en este momento, ¿no? Eso me parece también un acto de honestidad, darse cuenta que son agendas excluyentes. Tú no puedes juntarte con gente para reformar una cosa que al mismo tiempo quieren, romper esa cosa, ¿no? Entonces es una contradicción imposible de solucionar con todos los respetos de los otros proyectos políticos. Creo que estamos perdiendo el tiempo y eso tenemos también que decirlo francamente para que las cosas sean productivas, ¿no? Tanto para los independentistas como para los que no somos independentistas tiene poco sentido seguir contándonos cosas que no son reales, y es que unos quieren crear un nuevo Estado rompiendo el Estado que existe ahora y otros quieren reformar el Estado que existe ahora, ¿no? Eso me parece un acto de honestidad que nos lo debemos los unos a los otros, sin trampas, ni trucos, ni cosas raras que no se dicen abiertamente, pero que creo que es muy importante decir. Y en tercer lugar, desde mi punto de vista, ese país de países no es una confederación burocrática, una unión burocrática de naciones que ya han sido inventadas para todos los tiempos. Es decir, naciones que ya existen, que se juntan en un estado burocrático para, repartirse no sé qué presupuestos o para, que les salga más barato no sé qué cosas, pero basados en la premisa de que las naciones que componen esa confederación ya existen desde tiempos inmemoriales y ya están inventadas. Y yo creo que ese proyecto tampoco es un proyecto que quepa aquí, por una simple cuestión de que nosotros, yo por lo menos, los que pensamos así, pensamos que esa nueva nación está por inventar. Esa nueva nación, ese nuevo país de países, podemos llamarlo país de países si queréis, para no concentrarnos tanto en los términos, ir a la sustancia, ese país de países está por construir, porque los países se construyen. Si pensamos que ese país ya está inventado y ya está hecho, pues aquí ese proyecto tampoco tiene, lo único que hay que hacer es juntarnos, va a juntarlos bajo una superestructura burocrática que llamamos confederación, pues yo creo que eso tampoco tiene mucha cabida aquí.
Dicho esto, sin embargo, no quiere decir que estas tres líneas y la nuestra propia no tengan que sufrir una modificación dentro del debate. Podemos convencernos mutuamente de lo contrario. Yo pienso esto, y lo pienso después de haber estado mucho tiempo pensando y haber hablado con mucha gente, pero a lo mejor a mí me convencen de lo contrario. O a lo mejor a mí o el proyecto este convence a otras personas dentro de estas tres líneas de que efectivamente son, digamos, proyectos excluyentes, ¿no? Bien, por tanto, no quiere decir que tengamos que separar ahora a la ciudadanía entre unos y otros, pero tenemos que saber dónde estamos, tenemos que saber quiénes son los que podemos incluir en esta mayoría y quiénes son los que posiblemente se quieran quedar fuera porque ellos quieren o porque consideran que no tiene ningún futuro ese proyecto, ¿no?, que estoy presentando aquí. El proyecto de, repito, reinvención de un país de países. Lo subrayo, reinvención de países, porque suena un poco raro, pero es así, es así. Bien, ¿cómo se inventa y cómo se construye un nuevo país de países, o nación de naciones, o nación de no sé qué, o, en fin, la palabra, insisto, no es tan importante. Bien, tenemos dos grandes precedentes, dos grandes maestros, que es Convergencia Democrática de Cataluña y el PNV en el País Vasco y en Cataluña. Eso es una escuela para los que no saben qué significa construir un país, construir una nación, una nueva nación, ¿no? En los últimos 30 años ha habido una serie de políticas que han conducido a la construcción de esa nación. Naturalmente ya existía como objetivo esa nación, pero esa nación ahora se ha extendido a un porcentaje muy importante de la población. ¿Cómo? A través de una serie de políticas que no tenemos que inventarnos, sino que están bastante inventadas. Por tanto, yo no tengo que dar muchos detalles sobre eso, está todo escrito y además lo hemos ido viendo en los últimos años. Por tanto, es una cosa que existe, que se ha hecho en España y que se está haciendo en otros países en el mundo. Bien, son efectivamente las naciones más ricas del Estado, muchos de sus miembros pues posiblemente no vayan a querer construir esa nación de naciones por diferentes razones, entre otras razones porque si hablamos de una nueva nación de naciones de tipo solidario, obviamente las clases y los territorios más ricos son los que tienen que colaborar de forma más solidaria frente a los territorios más pobres, ¿no? Pero no quiere decir que muchas de estas personas, muchos de esos ciudadanos que ahora abrazan esa causa independentista se den cuenta de que puede ser para ellos, para sus propios objetivos, para su propia forma de sentir más profunda, puede ser mucho más interesante participar de este proyecto. Lo que quiero decir es que son proyectos a la vista, están estudiados, están reflejados. Los que hemos nacido en los años X hemos visto cómo se ha construido esa nación, esas naciones, y por tanto es posible hacerlo. Si es posible hacerlo en Cataluña, ¿por qué no va a ser posible hacerlo en el conjunto de España, en el Estado español o como lo queráis llamar, ¿no? Yo creo que es importante también darnos cuenta de que aquí, bueno, voy a dejar este de afuera porque creo que la he mencionado ya. Bien, estamos por tanto en una situación abierta, una situación de construcción, de invención, de elaboración colectiva que pasa por una especie de segunda regeneración, una renacenza, una nueva reinvención del país, comparable seguramente a lo que se hizo en el siglo XIX en toda España, en Cataluña desde luego y en el País Vasco también, ¿no? Bien, pero antes de antes de encajar las piezas, ¿no? Como fiscalidad, educación, cultura, identidad, creo que lo que debemos hacer entre todos, en clubs como este, o grupos distintos a este, ¿no? Que se sientan atraídos por esta aventura política colectiva, es definirnos, ponernos de acuerdo en los principios que queremos darle a ese nuevo edificio, que podemos llamarlo Estado federal o país de países, en fin, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en esos principios básicos. El tema constitucional, el tema fiscal, el tema territorial, el tema lingüístico, el tema identitario, el tema de investigación y desarrollo, el tema educación, todo eso encaja mucho mejor
Si hemos hecho primero el trabajo de definir esos cimientos sobre los cuales conjuntamente pensamos que podemos reinventarnos un nuevo país de países. Son principios generales, efectivamente, pero son, digamos, que lo más importante. Si hay diferencias fundamentales, es imposible que ese edificio se pueda construir. Si son consensos amplios, robustos, sentidos y bien definidos, ese edificio puede crecer muy alto y se pueden construir pisos sobre él de forma que sea un proyecto político sostenible, que dure en el tiempo y que genere cada vez más consensos. Si abajo se hacen trampas y no se dice toda la verdad a nivel de cimientos, los que conocemos la albañilería sabemos muy bien que si se hacen mal los cimientos, pues antes o después se van a formar grietas, etc. Por tanto, vamos a invertir primero de todo, antes de empezar la aventura que representa inventar un país de países entre todos, vamos a repasar cada uno para nosotros cuáles serían los principios que nosotros querríamos, pensamos, primero querríamos para nosotros y segundo son, digamos, consensuables con una parte muy importante de la población que pudieran cimentar ese nuevo edificio que nos tenemos que inventar entre todos. Yo ahora voy a decir mi propuesta, estas son mis propuestas, es decir, es la lista mía, es una lista abierta, tengo otras muchas listas, estoy cambiando las listas, estoy juntando puntos y quitando puntos, esto es un debate abierto, de hecho, como decías tú, ¿no? Estamos intentando generar una red de redes de gente que discute por red este tipo de cosas. No tenemos que hacer reuniones en todo el Estado, pero podemos intercambiar opiniones, etcétera, para ir generando un corpus político doctrinario, consensuado, sobre el cual edificar luego las diferentes, o posicionar después las diferentes piezas, ¿no? Esta es mi propuesta, lo que yo propongo, lo que yo creo que sería importante, no solamente por mis convicciones personales y mis preferencias, sino porque creo que serían realmente consensuables, realmente posibles hoy y ahora. Creo que en pleno neoliberalismo la idea del Estado, el mantenimiento de un Estado con capacidad de movimiento es importante. Es importante. Los Estados son los únicos constructos con capacidad de enfrentarse a las multinacionales, las grandes corporaciones, los mercados financieros, capaces de iniciar procesos redistributivos entre territorios y personas. Los Estados son importantes. El neoliberalismo consiste en un debilitamiento de los Estados. No quiero hacer aquí un discurso estatalista, porque tienen que darse, pero no es suficiente con el Estado, pero es necesario, es necesario. La idea del Estado es una idea progresista. Naturalmente, esto tiene muchas lecturas. Los neoliberales defienden los Estados, pero no los defienden desde el punto de vista que lo defiendo yo aquí, como espacios poderosos frente a las corporaciones. Ellos los defienden, los Estados, pero los defienden para que sean, digamos, apoyos de las multinacionales, para que se puedan imponer frente a otros Estados para acaparar mercados. Esa idea del Estado, que es el Estado impositor, el Estado, digamos, que saca la garrota, ¿no? y que defiende los intereses de una parte de la sociedad, es una forma de entender el Estado, pero es una forma de entender el Estado en una dimensión mínima, es el Estado mínimo. Nosotros creo que tenemos que darle la vuelta a esto y ser conscientes de que los Estados son los únicos actores con capacidad hoy en día, a lo mejor dentro de 20 años no es así, ¿no? Pero hoy en día digamos, de iniciar procesos redistributivos, de afrontar los problemas del cambio climático, de afrontar el problema de la cantidad y la calidad del empleo, es decir, de poner en marcha procesos de inversión que generen puestos de trabajo de calidad y muchísimas otras cosas. No encuentro otro actor comparable al actor estatal con capacidad de hacer esto, es decir, un actor que por un lado recauda y por otro lado distribuye, ¿no? Un actor redistribuidor y redistributivo, un actor que puede ser de muchas formas, pero que en cualquier caso su existencia es condición necesaria, no suficiente, pero necesaria. Por tanto, romper estados en este momento, como romper el Estado libio, como romper el Estado iraquí, como romper el Estado sirio, aun cuando tengamos muchos problemas con mucha gente que gobierna ahí,
es, desde mi punto de vista, una aventura que no tiene nada que ver con el progresismo, sino más bien es la agenda del neoliberalismo, el state building de Bush y de Trump, etcétera, romper estados para hacer nuevas constelaciones estatales. Primera idea. Segunda idea, ese nuevo país de países tiene que obedecer, como he dicho antes, a una lógica solidaria. Una lógica solidaria significa una lógica redistributiva, que va de los que más tienen, territorios, individuos, clases sociales, a los que menos tienen. Es una lógica apabullante y clarísima. Es la misma lógica que estamos, algunos los que todavía pensamos que Europa no está amortizada, que no podemos salirnos de Europa hoy por hoy, puede ser que mañana sí, pero el mismo mensaje que tenemos para Europa. Si queremos una Europa que funcione como ente o que continúe, si queremos continuar con un proyecto de integración europea, tiene que ser una Europa solidaria en la que los países y las regiones más ricas desvíen recursos para las más pobres. No para que las más pobres vivan de las más ricas, sino para crear las condiciones para que las naciones o los territorios más pobres creen capacidades productivas y puestos de trabajo para automantenerse. No se trata de una solidaridad tipo caridad. Todos los países que existen hoy, todas las naciones que existen hoy, precisamente las más industrializadas, han sido espacios en los que se han producido procesos de redistribución, en los que alguien ha organizado algo para que esas zonas pobres, que antes eran pobres, se industrializaran. Y de ahí han salido naciones después más ricas. No podemos quitarle ese derecho a otras naciones o a otros territorios, en este caso hablando de España, que por haber sido pobres y haber sido, digamos, víctimas de una estructura social o haber, digamos, tenido una trayectoria histórica determinada, no tienen bajo ningún concepto ninguna posibilidad de industrializarse nunca. Eso no es justo. Eso es decir, que los que han llegado antes en el siglo XIX en la industrialización son los únicos que tienen derecho a generar puestos de trabajo de contenido creativo. Y el resto estamos condenados a consumir esos puestos, estos productos. Esto no es un proyecto para Europa y esto no es un proyecto, desde luego, para un país de países como el que yo estoy pensando. La fuerza productiva del trabajo, las cualificaciones de la población activa española en este momento son extraordinariamente altas. El capital es barato, los tipos de interés están bajos. El capital es tan abundante que cuesta poco dinero endeudarse. Tenemos las condiciones para iniciar procesos de reconversión ambiental e industrial en zonas, también en zonas hasta ahora dejadas de lado por el mercado y por la industrialización. Eso no tiene que ser el fin de la historia. Bien, eso es también lo que yo entiendo por un proceso de redistribución. No de redistribución de los más ricos a los más pobres en el sentido de mantener a los más pobres indefinidamente, sino en el sentido de darle la oportunidad a los territorios más periféricos, Andalucía, Extremadura, Canarias, etcétera, etcétera, la posibilidad de generar estructuras productivas autocentradas y darles trabajo a sus poblaciones, trabajo de calidad y generar un proceso de modernización basado en sus propios recursos. Pero para eso los recursos iniciales tienen que venir de fuera, como han venido de fuera en todos los demás casos de la historia. Tercer punto. Por tanto, obviamente esto significa que el actual enfrentamiento entre comunidades, territorios, etcétera, etcétera, me parece completamente incompatible con la idea que estoy intentando, digamos, poner aquí encima de la mesa. Una lógica redistributiva y una lógica solidaria es una lógica que tiene muy poco que ver con el estado de las autonomías que vivimos en los últimos 30 años, que consiste en una especie de competencia política, fiscal, ambiental, por a ver quién pilla más agua, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una dinámica que se introdujo como un cáncer en el año 78 y que ha dado el resultado que ha dado. Tercer punto. Principios generales. Ese nuevo país de países, su creación pasa por inventar una nueva identidad. El tema identitario es un tema importante. Ya he dicho antes que hay que historizarlo. No hay que considerar las identidades como algo que viene dado por no sé qué, digamos, reproducción social de tipo tradicional. Es verdad que la identidad
tradicionalmente se lega de unas generaciones a otras a través de la familia. Y en segundo lugar también se lega a través de la comunidad. Uno nace en un pueblo, uno nace en una ciudad, uno nacía en un pueblo, uno nacía en una comarca, en una comunidad, en un territorio y absorbía de forma espontánea eso que llamamos la identidad del entorno. Y además, obviamente, por la familia, a través de la familia y la lengua materna, las mujeres fundamentales, ¿no?, se iba heredando de unas generaciones a otras de forma espontánea, por capilaridad, y de forma ciega, ¿no?, de forma, en el sentido de automática, se iba heredando una identidad. Así se han ido confeccionando o construyendo las identidades en los tiempos en los que las sociedades, en el siglo XIX y hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hoy en día las identidades ya no se construyen así. También influye esto, pero obviamente la crisis de la familia moderna no es la familia de antaño. Los hijos ya no heredan automáticamente lo que escuchan de los padres no les dicen a los hijos cómo tienen que sentir, y la comunidad obviamente ya es un territorio muchísimo más abierto y mucho más poroso, donde hay muchos más cambios. No, las identidades hoy en día no se construyen así, no se forman así. Se forman de forma sistemática y planificada, de forma política, a través de dos instituciones. Primero, de la escuela. Y la escuela es el resultado de un proceso de redistribución de impuestos para luego crear escuela y enseñarles a los niños a través de un sistema y un programa educativo centralizado o consensuado, y los maestros son funcionarios públicos, etc., ¿no? Ese relato que se les enseña a los niños en la escuela es una construcción política, obviamente, ¿no? La forma de interpretar la historia, la forma de transmitirles los valores cívicos, unos u otros valores a los niños, etc. Es decir, lo que antes hacía la familia lo hace ahora la escuela entre los 0 y los 16 años. Y la segunda gran pata, la segunda gran fuente, la segunda gran arquitecta o herramienta para la construcción de las identidades modernas son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, las noticias, la forma de dar el tiempo, los debates televisivos, las películas, todo eso, a través de eso, de todos los medios de comunicación, no solamente los escritos, sino sobre todo cada vez más por la televisión, también se transmite esa identidad, se construye esa identidad. Y obviamente el contenido de los medios de comunicación, todos estaremos de acuerdo en que se trata de contenidos no espontáneos y arbitrarios, sino que son contenidos muy pensados que tienen que ver con el proyecto político que se tenga en ese país o en esa comunidad autónoma o en esa nación o ese espacio al que pertenece ese medio de comunicación. Por tanto, crear una identidad es una tarea política. Me remito a lo que ha pasado en Cataluña, en el País Vasco, a lo largo de los últimos 30 años, incluso más años, ¿no? Es una cosa que se hace, se construye políticamente. Es un programa para 2 generaciones y es un programa, insisto, que no tenemos que improvisarlo porque podemos aprender, ¿no?, cómo se hace, ¿no? No tenemos más que mirar lo que ha pasado en esos sitios. ¿Por qué no se ha producido una construcción identitaria similar en el conjunto de España? Bueno, esto nos llevaría muy lejos. Nos llevaría muy lejos porque tendríamos que hablar de muchas cosas sobre las que aquí no puedo hablar, ¿no? Quiero hablar del futuro, por ejemplo, qué se hizo mal en el 78. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Suárez reconoció la continuidad, la legitimidad de la continuidad de la Generalitat de Cataluña y de los fueros vascos antes de que se aprobara la Constitución. A nosotros nos robaron esa continuidad, por las razones que sabemos. Desgraciadamente, la guerra y lo que significó el franquismo fue una dramática interrupción de la continuidad de las instituciones republicanas y, por tanto, la posibilidad de construir sobre esa continuidad una nueva identidad democrática. Obviamente, todos sabemos que fue una época
tiene muchas interpretaciones, si se pudo haber hecho mejor o no, ahí no nos podemos meter, qué hicieron los partidos de izquierda, qué representó el golpe de Estado de Tejero, que de hecho tuvo éxito, eso no nos cabe ninguna duda a algunos, qué significó la corona, etcétera, etcétera. Sobre ese capítulo aquí no podemos hablar, pero esa es una de las razones por las cuales no hubo la posibilidad de construir entre todos, porque insisto, tiene que ser un amplio espectro político para crear una identidad compartida, mientras en Cataluña y en el País Vasco las fuerzas desde la izquierda hasta la derecha pues, fueron reconocidas, ¿no? Su continuidad a través, por medio del reconocimiento, la continuidad de la Generalitat, la famosa llegada de Tarradellas a Barcelona, antes de que se decretara, de que se aprobara la Constitución y los fueros vascos, eso no lo tenemos los republicanos, no los tenemos, o los que consideraba, o los que queríamos hacer, o los que quisieron haber construido una nueva identidad, digamos, constitucional democrática, ¿no? Tuvimos que pactar con aquellos que consideraban que el gobierno legítimo, el gobierno de Franco era legítimo y que tenía que haber una continuidad y que esa identidad, en fin, se bloqueó el proceso de construcción identitaria por esa razón, y no quiero entrar más en detalle porque sería un debate por sí mismo, ¿no? Que a lo mejor ahora que queremos mirar al futuro interesa menos, ¿no? Bien, A, B, C, D. Cuarto, el nuevo país de países, desde mi punto de vista, tiene que dotarse de una cultura plurilingüe en todo el Estado. Tiene que haber una simetría. No se trata de encajar a Cataluña, País Vasco, País Valenciano, dentro de un espacio lingüístico determinado, encajarlo de una determinada forma. Se trata de redefinir el conjunto de la cultura lingüística de todo el país. Naturalmente no todos podemos aprender las 4 lenguas, pero hay muchas fórmulas, y los lingüistas han escrito millones de libros sobre esto, que permitirían combinar diferentes lenguas en diferentes territorios, introduciendo pues, la posibilidad de elegir algunas de ellas en función de, pero desde luego introduciendo un criterio de obligatoriedad. Esto es una obligación, tenemos que conocer el máximo número de lenguas de todo el Estado, ¿no? Y esa construcción tiene que ser el garante de la pluralidad lingüística. Esto puede sonar muy difícil en un país caracterizado por gravísimas dificultades a la hora de aprender lenguas, ¿no? Sabéis que en España nos cuesta muchísimo aprender inglés. No es que seamos tontos, es que nos doblan todas las películas al español. Hay muy buenos dobladores en españoles, y no oímos desde pequeños otros idiomas. En Portugal no existe eso, los portugueses aprenden idiomas muchísimo más rápido que nosotros. Un entorno multilingüe es un entorno que enriquece a todo el mundo si se coge desde pequeños y sobre el cual luego es posible construir el aprendizaje de otras lenguas. Está demostrado que las conexiones neuronales se multiplican cuando de pequeño escuchamos lo mismo en varias lenguas. No es ninguna pérdida, es un enriquecimiento sustancial de la capacidad cognitiva de las personas. Insisto, hay que ver qué fórmulas encontramos, no hay que estudiarlas todas necesariamente, pero sí podemos encontrar mixturas. Lo importante es que haya una simetría, no en el contenido concreto de esas lenguas, en el número de lenguas que hay que aprender en todos los territorios, pero que exista una simetría en el hecho de que tienen que ser varias lenguas, ya veremos cuántas, las que los niños tienen que aprender de forma natural a lo largo de varias generaciones y sin forzar las cosas. El ejemplo vasco es interesantísimo. Cómo se ha podido recuperar una lengua tan difícil como el euskera. Obviamente cuesta mucho dinero, pero en Bilbao se empieza a utilizar el euskera como una lengua de comunicación cotidiana, incluso Bilbao. Y eso es una cosa posible. Bien, yo creo que el tema lingüístico es un tema central, es otra de las cuestiones que forman parte de la identidad. La lengua es el humus sobre el cual se va fermentando una identidad, la lengua materna. Pero insisto, hoy ya no es la madre la que transmite las lenguas, ahora es la escuela y los medios de comunicación. Crear ese humus multilingüe es crear
la base de una identidad que podemos llamar plural o federal, o podéis llamarlas como queráis. Bien, la cuarta cuestión, el tema técnico de cómo se hace esto, pues véase las políticas lingüísticas del gobierno vasco, etcétera, cuñas multilingües, un entorno multilingüe como el que tenéis en la Comunidad Valenciana, que tenéis, ¿no? Tenéis con cierta naturalidad, naturalmente al estar tan politizado, porque no ha sido consensuado, sino que forma parte de un conflicto identitario, que es el que queremos cerrar aquí, pues tiene problemas, pero digamos, hay entornos bilingües que se van generando de forma espontánea y que van permitiendo una coexistencia pacífica entre diferentes lenguas, que además, por cierto, le podría dar a un andaluz el derecho y la posibilidad de presentarse a unas oposiciones en el País Vasco, que ahora no puede. Y ahora, si tú quieres optar a unas oposiciones en la Generalitat, si no sabes catalán, no puedes. ¿Qué es esto? ¿Quién tiene la culpa? Yo no creo que la culpa en este caso la tenga la Generalitat, donde se ha, digamos, recuperado el catalán, y tal vez debamos introducir la idea del pluralismo lingüístico en el conjunto del Estado y también de Cataluña. No quiero tocar ese tema, que ya sé que es un poco polémico, ¿no? Quiero avanzar en mi tema, no quiero que me desvíen otros temas colaterales que sé que están ahí, pero no quiero tocarlos ahora, ¿no? Pero yo le atribuyo la principal responsabilidad al resto, que no enseña a sus ciudadanos una lengua cooficial. ¿Qué es esto? Esto es una forma de reducir la movilidad y de no entendernos como un único país, ¿no? Que no puede continuar, ¿no? Bien, el siguiente aspecto, yo creo que debe ser un país, este país de países que debe de obedecer a un principio de simetría. Es decir, el hecho de que algunos territorios sean considerados naciones históricas me parece muy bien, pero esto no puede quitarle a otros territorios el derecho a tener, digamos, un reconocimiento de su identidad local en igualdad de condiciones. Los nuevos ricos, los viejos ricos, los que crearon su identidad nacional en el 19, eran nuevos ricos en esa época. Cuando los intelectuales catalanes intentaron y consiguieron crear una identidad propia basada en la exploración de la historia, la construcción de la historia, la reconstrucción de una nueva historia, del redescubrimiento de la lengua, lo hicieron en el 19, pero en esa época hay muchos que se reían de ellos. Estos son nuevos ricos, esos están inventándose una nueva identidad nacional. Pues eso pasa siempre. ¿Por qué los nuevos no van a tener derecho a un proceso similar, ¿no? Que es un proceso que al final es un redescubrimiento de las propias raíces, del propio origen, a un derecho a descubrir en el pasado aquello que resulta positivo, que generó y que produjo ese territorio? ¿Por qué no van a tener también derecho otros territorios, aun cuando no manejen una lengua propia? Además, teniendo en cuenta que el tema de las lenguas lo tenemos un poco abordado con esa propuesta de crear un entorno multilingüe, plurilingüe en el conjunto del Estado. ¿Por qué? No me parece justo. Los derechos viejos, de los viejos ricos, de las viejas naciones, no son los derechos definitivos para todos los tiempos, precisamente porque las naciones se crean continuamente. Hombre, es obvio que el Reino de Aragón, ¿no? Aquí pasaban cosas muy distintas a las que pasaban en el Reino de Castilla, en la Edad Media, ¿no? Y que hubo muchas cosas que diferenciaron esas sociedades en fechas muy tempranas. Pero también se pueden encontrar muchos ejemplos de convergencias entre esas sociedades. Es decir, la historia da mucho juego para enfocar la particularidad de las zonas y la no particularidad de las zonas. En fin, lo que quiero decir con esto es que hay muchas posibilidades, digamos, de simetrizar
desimetrizar todos esos territorios, ¿no? Y no cerrar, digamos, con una llave el sentido de que los que ya son nación a partir del siglo XIX o de no sé qué año del siglo XX, ya son las naciones específicas dentro de esa construcción, digamos, multinacional. Por eso yo no sé cómo llamarlo esto, no sé cómo llamarlo, ¿no? Llamo Estado federal, nación de naciones, país de países. Es algo, entenderme, lo que quiero transmitir es la idea, ¿no? Es algo en el que tiene que haber una coexistencia simétrica, una identidad, o sea, una convergencia simétrica de espacios, aun cuando algunos de ellos en el pasado no hayan tenido hasta hace poco tiempo algo así como una identidad propia, ¿no? Creo que eso no es justo, porque eso reduce otra vez o arroja otra vez el problema de la identidad a el mundo de la prehistoria. O sea, la identidad es una herencia de una cosa que sucedió hace no sé cuántos siglos, y esa cosa, como en este territorio no ha sucedido, ya no puede suceder en el futuro. No sé si me explico. Claro, esto introduce derechos asimétricos. Una construcción republicana no se puede basar en el derecho natural. El derecho natural heredado por unas regiones o por unas naciones frente a otras que definen sus derechos en el presente, ¿no? Esa asimetría a mí me parece insostenible y además me parece injusta y además me parece antirrepublicana, ¿no? Antirrepublicana. Eso no quiere decir que se respeten las identidades locales, y que incluso los sistemas jurídicos, sabéis por ejemplo que Cataluña tiene un código civil antiquísimo, ¿no? Propio. Bueno, pues vamos a coger ese código civil y a lo mejor hay cosas de ese código civil que nos interesan a todos. Vamos a incorporarlo a un nuevo código civil estatal en el que el código civil catalán también tenga pues un peso específico, porque a lo mejor hemos llegado a la conclusión de que ese código civil nos interesa a todos. Considerar la exclusividad, por ejemplo, de Cataluña, que es evidente, ¿no? O la particularidad del caso jurídico catalán, frente a la no particularidad de otras zonas, otras comarcas, regiones, llámalas como quieras, del Estado, me parece ahistórico, me parece lo que he dicho antes, darle a los viejos ricos, es una metáfora obviamente, no se refiere a la riqueza, digamos la exclusividad a la hora de, y la legitimidad, una legitimidad por encima de otros territorios que pues no encontraron su identidad local o nacional o regional o comarcal, como quieras, pero que tienen derecho a encontrarla, a buscarla y a incorporarla a un proyecto común en el que esas identidades locales, comarcales, nacionales, particulares, pues tengan cabida y sean un enriquecimiento del conjunto. Eso es lo que quiero decir con simetrización. Bueno, el sexto principio, y voy acabando. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues... qué barbaridad. Tampoco lo hemos definido ahora. Claro, me habéis dejado hablar y es que no... Bueno, voy a resumir muy rápido. Participación ciudadana, yo creo que tiene que ser una lógica de participación. El mundo hoy no es el mundo de los años 30, ni los años 40, ni los años del siglo XIX, es otra cosa. La participación ciudadana tiene que tener un entronque constitucional y yo creo que aquí el espacio natural de participación real de la ciudadanía son las comunidades locales, que necesitan mayor dotación presupuestaria. Son los ayuntamientos, ahí es donde se atienden las necesidades sociales de la inmensa mayoría de la población. Y ahí necesitamos más recursos, tenemos que redefinir nuestra construcción potenciando muchísimo más los espacios de participación ciudadana. Creo que solamente nos podemos regenerar moral, ética y éticamente si le damos a los ayuntamientos una financiación estable y no les dejamos como hasta ahora al albur de los promotores inmobiliarios y todo este tipo de mecanismos que los ayuntamientos utilizan para financiarse porque no pueden atender a sus necesidades. Y además la participación, creo, tiene que incluir a los ciudadanos para gestionar ese presupuesto municipal. Se tendría que incluir de alguna forma en la Constitución los presupuestos de tipo participativo. Yo creo de verdad que ese Estado tiene que concentrar recursos, no centralizar recursos, concentrar recursos. Concentrar recursos significa
abrir la posibilidad de redistribuir recursos en el sentido que he dicho al principio, no de hacer, digamos, caridad eternamente. Concentrar recursos no es centralizar recursos. Yo no creo que Madrid tenga que ser la capital de ese nuevo país, de países. Y tampoco creo en absoluto que los tres poderes del Estado tengan que estar en una misma ciudad. Yo sé que eso cuesta dinero, pero asegurar la autonomía del poder legislativo podía pasar, como pasa en Alemania, poner al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, en una ciudad distinta a Madrid, separada del poder ejecutivo, por ejemplo. Es decir, la centralización espacial no quiere decir la concentración de recursos. Concentrar recursos significa hacer cajas comunes, pero su gestión no tiene que acontecer en un espacio físico como puede ser en este caso Madrid, todo lo contrario. Existen a través de las nuevas tecnologías que han abatado muchísimo los costes de la información, la posibilidad de gestionar de forma conjunta todos esos recursos desde muchos territorios del Estado a la vez. Yo sé que esto, bueno, cuánto cuesta, etcétera, etcétera, pero esto es una discusión que se tuvo en Alemania a raíz, por ejemplo, de la unificación de Alemania y todo eso, y que es interesante tener en cuenta, ¿no? Y ya la última idea, y hay más ideas, y ya con esto acabo, creo que necesitamos un sistema de educación superior y de ciencia y tecnología que no se haga la competencia como se está haciendo ahora la competencia. Es decir, ha desarrollado históricamente una excelencia, una capacidad de investigación, una concentración de investigadores y de profesores sobre, yo qué sé, historia social. ¿Por qué no concentrar en Valencia o en la Universidad de Valencia o en la Universidad de Alicante recursos de todo el Estado para hacer una buena universidad especializada, entre otras cosas, en historia social? Para que los alumnos de todo el Estado que quieren realmente encontrar la mejor carrera de historia social que tengan que venir aquí a Valencia o Alicante. Y cuando digo esto digo pues cualquier cosa, oceanografía, física nuclear o cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que eso además facilitaría, sobre un trasfondo de pluralidad lingüística, la movilidad a nivel de estudiantes, a nivel de gente joven, y crearía ese espacio identitario único y además maximizaría muchísimo los recursos de investigación y desarrollo y le daría a todos los territorios, incluso los territorios periféricos, la oportunidad de generar espacios de investigación y espacios de educación superior. Los catedráticos que quieran quedarse con su abuela, pues que no sean catedráticos o que se dediquen a otras cosas. Si a alguien le interesa la arqueología y decidimos que en Murcia vamos a concentrar las grandes facultades de arqueología, pues que se vayan a vivir a Murcia y si no que dejen de ser catedráticos. Ese tipo de movilidad que no está metida en nuestra cabeza, es una movilidad que también hay que pagar, hay que crear, por supuesto, colegios mayores e infraestructuras para que haya esa movilidad científica y educativa, por lo menos a nivel superior. Y yo creo que eso es muy importante porque obviamente el futuro está en hacer una sociedad de la información. Bueno, última idea. Para hacer todo esto y muchas otras cosas, como dijo ella, ¿cómo te llamas? Inma. Ah, Inma, si es que no me has dicho que eras Inma. Inmaculada. Inmaculada. Como ha dicho Inma, estamos intentando crear una red para discutir todo esto que estoy diciendo yo por red, ¿no? Es decir, haciéndonos preguntas, formulando preguntas y luego discutirlas de forma horizontal, no en formato tertulia, sino cada uno habiéndolas pensado bien las respuestas antes en su casa y mandando las respuestas de forma esquematizada, un folio y medio máximo, para ir generando ese corpus en todo el Estado, que tiene que incluir obviamente subgrupos dentro del País Valenciano, dentro de Cataluña, porque hay obviamente cosas particulares, para de aquí a un año y medio, tener 200, 300 páginas, que podemos llamar, si queréis, una propuesta de proyecto federal, con un resumen, con adhesiones, centenas de adhesiones, cientos de adhesiones, porque si no es una cosa importante, adhesiones no solamente de gente normal, y la respeto mucho, sino de gente, bueno, y constitucionalistas, fiscalistas, etcétera, etcétera, historiadores, y presentárselo a los partidos. Es decir, este es el proyecto que hemos discutido en el conjunto de la sociedad, por favor, ponerlo en marcha. Mi experiencia es que los partidos están bloqueados para hacer esto.
por diferentes razones, están bloqueados. Porque tienen un funcionamiento confederal, cada región dice, cada territorio, cada nacionalidad dice una cosa, y hay una situación, sobre todo los partidos de la izquierda, pero yo creo que también los partidos de la derecha, hay un bloqueo, no se puede discutir esto, porque además es que, como son las tareas inmediatas electorales lo que cuenta, no hay un espacio deliberativo libre de conflicto de intereses para discutir esto a nivel de partidos. Y esto lo tenemos que hacer la sociedad llamada civil, desde cada uno desde nuestra particularidad, ¿no? Porque a nivel de partidos yo lo que estoy viendo es que no hay posibilidad de esos debates. Ahora, sí podemos decirle a los partidos que esto está encima de la mesa, sí podemos influir sobre ellos para que ellos generen consensos sobre la base, por ejemplo, de esta propuesta y que entre todos pongan, obviamente, en marcha un proyecto de aplicación de una hoja de ruta para llevar a cabo este proyecto. Perdona que he hablado todo. Bravo, bravo, bravo. No he completado nada, vamos a